Seguimos con ustedes, 1 de la tarde con 42 minutos. Cambiamos de tema y hablamos de derechos humanos en Venezuela. En los últimos días, el jueves, a través de los medios de comunicación en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro sostenía una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Recordemos que esta instancia, la Corte Penal Internacional, finalizando el año 2021, anunciaba la apertura formal de una investigación en Venezuela por violaciones de derechos humanos y, por supuesto, estableció un plazo que vence para el 15 de abril, en el que el Estado debe mostrar avances y todo el trabajo que se pueda adelantar en este sentido que camina de esta investigación. En las últimas horas, con la visita del fiscal a Venezuela, se anunciaba que el gobierno de nuestro país hacía un nuevo acercamiento a esta instancia, que se traduce además en la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional, de la oficina del fiscal Karim Khan acá en Venezuela, para también trabajar de forma articulada con el Estado venezolano y otros representantes en esta materia, como es el caso también de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que ya también tiene personal activo en nuestro país. Para ampliar este tema y, por supuesto, aclarar algunas dudas que se puedan tener respecto a ello, está con nosotros vía Zoom Ali Daniels. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Él es director de la ONG Acceso a la Justicia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, quisiéramos comenzar con la posición que tienen las organizaciones no gubernamentales que han estado participando en estos escenarios internacionales, en estas plataformas de seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos, a los acuerdos internacionales, como es el caso del Estatuto de Roma, que por cierto lo mencionaba el fiscal dentro de lo que ha sido esa declaración posterior a la reunión con el presidente Nicolás Maduro, la posición que tienen de la creación de esta oficina en Venezuela y, por supuesto, entendiendo que en paralelo a lo que ha sido esta reunión, sigue la apertura de la investigación, sigue el desarrollo de esa investigación que el 15 de abril vence ese plazo que se establece para el gobierno de presentar avances. Sí, bueno, siempre es un momento oportuno recordar que el fiscal de la Corte Penal Internacional no ha estado en Venezuela en 2 oportunidades por violaciones a los derechos humanos, sino por investigación de crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, la determinación de que eso ocurrió en Venezuela está escrito en los informes que tanto el anterior fiscal como el actual han suscrito. Y en ese sentido, el hecho de que esta visita del fiscal se haya realizado justamente antes de que venza el lapso, nos está diciendo 2 cosas. Primero, que el Estado venezolano no tiene nada que mostrar sobre la capacidad de sancionar a los responsables de estos crímenes, porque el lapso hasta el que vence el 15 de abril era justamente para informar al fiscal sobre el juzgamiento y la sanción de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que han sido detectados por la Fiscalía. Y ahora entonces el gobierno, como sabe que no tiene nada que mostrar en este aspecto, sino una sentencia que no cumplen con los parámetros internacionales, porque los parámetros internacionales exigen el juzgamiento de las cadenas de mando, ahora está tratando de ganar tiempo con esta oficina en la cual el fiscal le va a transmitir conocimiento, a hacer capacitación técnica y hacer recomendaciones de carácter legislativo también en el caso que sea necesario, para que entonces Venezuela pueda actuar de acuerdo con los parámetros internacionales. Pero para nosotros, y esto lo digo con tristeza, porque ojalá ese fuese el caso, es decir, ojalá en Venezuela se juzgase a las cadenas de mando, pero nosotros no tenemos ninguna expectativa de que eso vaya a ocurrir por parte de las autoridades nacionales, pero también entiendo que el fiscal está en la obligación de acotar esa instancia porque es una exigencia del estatuto. Ahora, ha dicho también el fiscal que Venezuela mantiene su posición de que no se han cumplido condiciones para una investigación como la que se abre formalmente por este tema de la comisión de delitos de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. ¿A qué se refiere en este caso? Y también para entender por qué el gobierno venezolano usa esta certeza de que no se han dado las condiciones o que no existe base para que se abra este proceso de investigación.
Sí, porque justamente las condiciones para que se pase de un examen preliminar, que era lo que ocurría hasta el mes de octubre del año pasado, a la fase de investigación, implica el cumplimiento de 3 requisitos. Primero, la comisión de crímenes de lesa humanidad, la gravedad de los mismos, y en tercer lugar, que los tribunales nacionales no juzguen a los responsables de esos crímenes. En el caso de Venezuela, digamos, el argumento del gobierno y que el fiscal Tarek William Saab ha repetido reiteradamente es que en Venezuela ha habido juicios y ha habido sentencias y ha habido condenas. Por ejemplo, en el caso de Rufo Chacón, el joven que perdió la vista por una ráfaga que le dispararon a la cara, hubo unas condenas de más de 20 años. Hay otro caso en Maracay, un muchacho que fue violado durante las manifestaciones del año 2017, que también hubo sentencia de más de 20 años. Y así, y está también el caso del concejal Fernando Albán, donde también hubo una condena. El tema es que en ninguno de estos casos, ni siquiera en el caso del capitán Acosta Arévalo, torturado y asesinado en el DGCIN, aunque haya habido condenas, en ninguno de los casos que he mencionado y en ninguno de los casos que el fiscal cita, se han establecido responsabilidades en las cadenas de mando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia, que el gobierno dice que le basta sancionar a funcionarios subalternos y la Corte dice eso no es suficiente. Y ahí está la gran diferencia entre uno y otra posición. Hay también un tema interesante dentro de las declaraciones del fiscal, que la apertura de la oficina incluye la asistencia técnica y la transferencia de conocimientos a las autoridades nacionales en Venezuela. ¿Está previsto también que se puedan acercar las organizaciones no gubernamentales, que puedan tener contacto con esta oficina? Bueno, esperamos que sea el caso. Nos preocupa mucho que en las 2 visitas que ha tenido ya el fiscal, esto no ha sido un tema de agenda, a pesar de que el fiscal cuando tomó posesión dijo que él necesitaba de la sociedad civil, y en este caso, más que escucharnos a nosotros, organizaciones de derechos humanos, nos interesa mucho más que escuche a las víctimas, porque al final las protagonistas, las verdaderas necesitadas de justicia son las víctimas. Y en ese sentido nos gustaría que hubiese, eso sí, con los debidos protocolos de seguridad, reuniones de esta oficina con las víctimas. Ahora bien, hay que manejar bien las expectativas. El fiscal lo dijo claramente, la oficina es para dar asistencia técnica. No dijo que tuviese como cometido la investigación de casos nuevos o la recepción de denuncias. Entonces, en ese sentido, quizás haya reuniones con los casos que el gobierno presente para evaluarlos como casos que cumplen con los criterios de la Corte Penal, y en ese sentido entonces sí sería pertinente que en esos casos la Fiscalía llame a las víctimas para escuchar su parecer sobre esos casos que el gobierno quiera presentar como hechos de justicia. Pero más allá de eso, el fiscal ha sido muy claro que la oficina de la Fiscalía no es un órgano de sustanciación, sino que es un órgano de capacitación técnica, y por eso aquí hay que ser muy cuidadoso con las expectativas que respecto de las víctimas se puedan levantar. Esto quiere decir, y lo conversamos al regreso de la pausa, que el acercamiento del fiscal, la instalación de esta oficina no es excluyente al proceso que corre en paralelo con el inicio formal de la investigación que cumple el plazo el 15 de abril. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Ali Daniels. Él es abogado y además director de la ONG Acceso a la Justicia. Al regreso de la pausa seguimos con más. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPenarosa.